Buenos días a todos y todas y bienvenidos como siempre un miércoles tecnológico más a los webinars que hacemos en colaboración con Schneider Electric, que como bueno, ya sabéis los veteranos y las veteranas llevamos desde hace bastantes años, yo creo que desde septiembre del 2020, haciendo estas jornadas informativas donde tratamos de acercaros todas las novedades tecnológicas que se van produciendo de la mano de, bueno, de uno de los partners más importantes que tenemos y también de uno de los actores principales del mercado como es Schneider Electric, a quien agradecemos como siempre una semana más su presencia aquí. Por supuesto a Xavier Barnils, que como siempre está aquí con nosotros una semana más. Y hoy tenemos también a Lucía López de Turiso, que es Prescription Sales Engineer. Muchas gracias por estar hoy aquí, Lucía. Y a Juan Bautista Romero, que es Canalys Software Manager. También muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, hoy nos van a hablar de un tema muy interesante, muy novedoso, como es la alta disponibilidad de energía en los data centers, que yo creo que es algo que os puede ser de muchísima utilidad para el desarrollo profesional. Así que nada, espero que estoy seguro de que sí, que os sea muy productiva toda esta jornada informativa y comentaros un poco cosillas de procedimiento que los que lleváis ya más tiempo ya sabréis, pero bueno, por comentarlas siempre no está de más. Decir por un lado que veréis que en la parte baja de vuestras pantallas tenéis dos opciones, una opción que se llama chat y otra opción que se llama preguntas y respuestas, ¿vale? A lo largo de la jornada es posible que os surja alguna cuestión, alguna duda o lo que sea. Pues en este caso, si os surgen, ponerlas en la parte de preguntas y respuestas, ¿vale? Porque al finalizar el chat, o sea, perdón, la jornada se hará un turno final donde se comentarán un poco pues, las dudas que os hayan podido surgir. Por favor, no las pongáis en el chat porque en el chat, pues eso, ahora mismo estáis hablando mucho, os vais a hablar más, es más para hacer networking, interacción y demás, entonces si las ponéis ahí se pueden llegar a perder. Y yo creo que por mi parte poco más, os dejo con Xavi. Muchísimas gracias a todos y todas por estar, como os digo siempre, un miércoles tecnológico más. Muchas gracias, César, por la presentación, como siempre. Hola, muy buenos días a todos. Gracias también a vosotros por asistir al webinar de hoy. En él, como os ha comentado César, mis compañeros Lucía y Juan Bautista nos van a hablar de la alta disponibilidad de energía que necesitan los data centers de hoy en día y bueno, y de cómo podemos contribuir a mejorar la eficiencia y dar más fiabilidad y flexibilidad y tener más flexibilidad en el diseño de los mismos. Como sabéis, los data centers dependen mucho de la energía eléctrica, de la energía eléctrica, de forma ininterrumpida. No podemos tener, debemos tener una continuidad de servicio para así poder mantener sus operaciones bueno, y cualquier interrupción que puedan tener del suministro eléctrico podría provocar pérdidas de datos y eso sería pues desastroso, ¿no? Por eso la importancia de la redundancia, la flexibilidad, la fiabilidad, que realmente son puntos clave, ¿no? Aspectos críticos en su diseño y también en su operación. Hoy hoy veremos cómo arquitecturas con una distribución eléctrica descentralizada nos pueden ayudar y contribuyen a esa eficiencia, a esa fiabilidad y flexibilidad en su diseño. Y también veremos cuáles son sus beneficios. Pero bueno, eso os lo explicará mejor mis compañeros, Lucía y Juanba. Os dejo con ellos y nada, como os he dicho, muchas gracias por estar ahí. Espero que os guste. Lucía, cuando quieras. Muchas gracias, Xavi. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar un poco con la parte más enfocada a data center. Y quería empezar un poco con esta imagen donde podemos ver una muy clara evolución de los data centers, donde originalmente estaban basados en transistores. En los primeros días además eran muy eficaces, no estaban medidos y eran poco fiables. Pero en las últimas décadas los hemos ido haciendo más rápidos de diseñar, de implementar, mucho más eficientes y más confiables, no inteligentes. Entonces, esta es un poco la evolución que hemos ido viendo
y esperamos que la evolución sea incluso más impresionante, ¿no? En los próximos años. Aquí me gustaría destacar los 3 pilares que están cambiando toda la tecnología y que nos están haciendo ir a un ritmo de crecimiento muy alto. En primer lugar, tenemos un aumento de tamaño en los data centers muy grande, puesto que este sector se está triplicando en potencia y estamos ahora mismo en un momento en que en la próxima década tenemos que abarcar un montón de cambios en potencia y en tamaño de manera muy rápida. Además, también tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad entre estos cambios, porque los equipos de energía segura y sobre todo clima y los racks consumen muchísima energía. Estamos hablando de más del 30%, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta con mucho cuidado el consumo y la eficiencia de este tipo de equipos. Y también tenemos que simplificar la estructura para poder garantizar las arquitecturas y soluciones que se demanden, ofreciendo, por supuesto, modularidad, redundancia y escalabilidad para asegurar que vuestros data centers son de máxima fiabilidad y resiliencia. Ahora nos estamos formando una visión donde vemos que el rendimiento de los data centers en el futuro tiene que ir aumentando, ¿no? Y los vectores principales en los que nos vamos a enfocar son la sostenibilidad, la eficiencia y adaptabilidad y la resiliencia. Entonces, en este marco tenemos aquí un roadmap muy importante y una visión en la que nos queremos enfocar muchísimo en estos 4 puntos. Entonces, para soportar toda esta transformación digital, la arquitectura de los data centers está siendo cada vez más híbrida. Hace no mucho tiempo, muchas empresas tenían simplemente, si eran pequeñas, un pequeño data center local y las más grandes sí que tenían igual grandes data centers, incluso regionales, ¿no? Pero es que hoy en día todo tipo de empresas, grandes y pequeñas, cada vez tienen un híbrido de mezcla entre un gran data center regional y locales. Como el mundo además se está volviendo más contactless, la necesidad de automatizar está conduciendo más aplicaciones Edge y el reconocimiento facial, por ejemplo, en aplicaciones de vídeo, generan toneladas y toneladas de datos y más procesos Edge. Entonces, no tiene sentido mover tantísima información a largas distancias y es por eso también que se está enfocando mucho para ciertas aplicaciones concretas en unos data centers locales, pero a la vez hay que almacenar una gran cantidad de datos, ¿vale? Entonces, bueno, al final el data center híbrido es bastante común para todo tipo de usuarios y si se hace bien es bastante transparente para el usuario, ¿vale? Y bueno, nosotros aquí damos soporte a todo tipo de usuario para, como especialistas en infraestructura de todo tipo de tamaños, ¿vale? Vamos a ir entrando en materia con tendencias de alto nivel. Los data centers necesitan evolucionar para cubrir las necesidades de la transformación digital, ¿no? Evolucionando por muchos caminos. Por lo tanto, tienen que poder ser escalables para cubrir la demanda de datos y el crecimiento que estamos viendo es de unos de 500% más o menos en 2025, esperamos, respecto del 2019. Es decir, que en 5 años o 6 años, el crecimiento que se observa es de el 500%. Además, con la necesidad de soportar esta ampliación de las capacidades de los data centers, la huella eléctrica tiene que crecer lo menos posible, especialmente cuando la ley de Moore no se sostiene por el momento. A grandes rasgos, la ley de Moore dice que la capacidad de procesamiento se va a doblar cada 2 años para el mismo consumo. Entonces, por ahora, los procesadores son cada vez más potentes, pero consumen más energía. ¿Vale? Por otro lado, el 75% de la información será procesada directamente en el Edge, como decíamos antes. Como la automatización se vuelve más prominente debido a aplicaciones locales, como decíamos, reconocimiento facial,
para embarcar aviones, entrar a hacer check-ins en hotel, entrar a oficinas. Bueno, al final la analítica de vídeo pues es una de las partes muy importantes, ¿no? Pero como esta, un montón de otros tipos de datos. Y esto quiere decir que en un futuro habrá miles y millones de data centers, por pequeños que sean, y todos estos data centers tienen que ser lo más eficientes posibles. Se necesita, por tanto, una configuración rápida y más automatizada de los data centers. Como especialistas en infraestructura crítica, nosotros nos enfocamos mucho en 3 áreas de valor concretas. En primer lugar, en desarrollar un portfolio más amplio de soluciones conectadas para el data center, que incluya UPS, media tensión, cooling, etc. Diseñamos y ofrecemos soluciones integradas de formas innovadoras con soluciones preconfiguradas como los data centers para Edge o prefabricadas. Y por último, incrementamos la disponibilidad y la eficiencia de los data centers adjuntando software y servicios que nos permiten monitorizar y medir, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es ejecutar las analíticas y mejorar las condiciones de operación día a día sin poner en riesgo la ciberseguridad y el funcionamiento de la instalación. Si analizamos la infraestructura de un data center, observamos que podemos dividirlo en 3 grandes grupos. La parte de building, power e IT. La parte de building incluye pues lo que son las chillers, los economizers, todas las bombas que pueda haber, los temas de seguridad y protección contra incendios, ¿vale? Todo esto entra en la parte de building. La parte de power es toda la parte de energía o lo que va a proporcionar la energía al data center, como pueden ser UPS, transformadores, baja tensión, etc. Y por último tenemos la parte que es puramente IT, que esto ya sí que son pues, las cracks perimetrales que puede haber dentro de la sala IT, los sites específicamente que están dando energía para los racks en sí, PDUs, etc. ¿Vale? Aquí podemos ver los principales componentes de un data center. Como comentamos, hay una primera parte de energía segura con distintos tipos de UPS. Tenemos el clima, los racks, componentes varios de seguridad, los servicios y también tenemos el software para poder monitorizar el estado del data center y extraer datos que nos van a ayudar a tomar decisiones sobre el manejo y el mantenimiento de ese data center. Entonces, es muy importante que todos estos equipos estén conectados y para poder nosotros monitorizar cómo están funcionando y cómo es en general nuestra estructura data center y optimizarla. Si entramos un poco más en detalle en los equipos, hablábamos anteriormente de eficiencia energética y sostenibilidad, ¿no? Y son conceptos que se deben aplicar especialmente a aquellos equipos que están funcionando permanentemente y, por tanto, consumen más energía. Así, el primero de ellos es la UPS, que sirve para proporcionarnos suministro continuo, seguro y de calidad a nuestro CPD. Entonces, como decíamos, en instalaciones tan críticas como esta, priman la fiabilidad y la disponibilidad. Y en el caso de los sites, hay 4 conceptos clave que nos van a permitir aumentar la disponibilidad, que son la modularidad. Una arquitectura modular en un OPS nos va a permitir adaptarla mejor a nuestras necesidades en la instalación, ¿no? Nuestras necesidades de potencia. Y luego nos va a permitir tener otro tipo de características, como son, por ejemplo, la redundancia interna, que en este caso lo que nos aportaría es, en caso de que uno de los módulos de potencia falle, tenemos un segundo módulo de potencia que nos va a respaldar nuestras cargas, ¿vale? Y esta modularidad también nos puede permitir tener una escalabilidad en el equipo, es decir, una opción a crecimiento según nuestra instalación va aumentando de potencia. Y otra de las características que nos permite la modularidad y que aportan muchísimo a la disponibilidad y la fiabilidad es el tema del live swap.
Entonces, el light swap es el concepto de poder intercambiar en caliente un módulo de potencia, lo cual disminuye muchísimo el MTTR, que es el tiempo medio de reparación del equipo, y nos asegura que, en definitiva, una instalación crítica como es un CPD tenga esa disponibilidad máxima, ¿vale? Además, por supuesto, haciendo este intercambio de manera segura, ¿vale? El equipo tiene un sistema que hace que no se genere arco eléctrico al sacar ese módulo de potencia, ¿vale? Entonces, para nuestros técnicos, para cualquier personal de mantenimiento, esto va a hacer que sea muchísimo más seguro. Otra de las características que nos pueden interesar en una UPS es el aumento de eficiencia. Y para esto nosotros tenemos desarrollado una tecnología especial que probablemente hayáis escuchado anteriormente, que es el e-conversion, ¿vale? Que al final lo que hace es trabajar con un inversor bidireccional que nos permite cargar las baterías y tener máxima disponibilidad de las baterías. De nuevo sale la palabra disponibilidad aquí. Y nos está corrigiendo la energía que nos viene de la red de aguas arriba, que muchas veces viene con defectos, inyectando una corriente que va a compensar esos defectos que vienen aguas arriba, de manera que a las cargas vamos a proporcionarle una señal lo más perfecta posible, ¿vale? Todo esto se consigue teniendo el rectificador apagado, entonces evidentemente aquí hay menos pérdidas y estamos consiguiendo un rendimiento de hasta el 99%, ¿vale? Como sabéis, el rendimiento al final se traduce en menor consumo energético, mayor rendimiento es menor consumo energético, porque no deja de ser más puntos de rendimiento, es, digamos, menos energía adicional que consume nuestro equipo aguas arriba, ¿vale? Para poder suministrar a las cargas la energía que necesita. Pero es que además, este modo de funcionamiento estamos corrigiendo el factor de potencia aguas arriba, de manera que no inyectamos reactiva la red, y cumple con la IEC 62040-3 de clase 1, que es la misma norma IEC que está cumpliendo el doble conversión, ¿vale? Entonces, bueno, esto a nivel tecnológico es un avance. Si entramos un poco en la parte del cooling, podemos maximizar la eficiencia en estas instalaciones de diversas maneras. La primera es maximizar la eficiencia mediante un aumento de temperaturas de trabajo. El ASRAE, que es el American Society of Heating, Refrigeration, Air Conditioning Engineers, tiene unas directrices que permiten el funcionamiento a altas temperaturas que son ahora mismo entre unos 18 y unos 27 grados, ¿vale? Y se puede ahorrar hasta un 30% de energía con el aumento de temperaturas de trabajo en las máquinas de clima. Por otro lado, los economizadores de aire y los CRAS deben diseñarse y optimizarse para aprovechar al máximo estas nuevas temperaturas de trabajo. Y también aprovechamos ese aumento de temperaturas de trabajo para maximizar el free cooling. Al final, el free cooling lo que nos ayuda es a reducir ese consumo de los compresores, que a efectos prácticos vuelve a ser una reducción de consumo energético. Otra de las formas, bueno, realmente tienen que ir en pareja, es la contención de pasillo caliente para poder aprovechar al máximo la economización del free cooling, ¿vale? En definitiva, la combinación de las directrices de ASRAE y las últimas tecnologías de las máquinas deben ser las nuevas mejoras prácticas en el diseño de centros de datos para hacer de ellos bueno, mucho más eficientes, ¿vale? Hemos visto hasta ahora los componentes como más principales de un data center, pero realmente un CPD tiene todo tipo de componentes. Y en esta imagen estamos viendo un ejemplo de ello, ¿no? Vemos que tenemos media tensión, cuadros de baja, control, sensores, clima, size, un montón de elementos de seguridad, racks, software. Y desde luego, uno de los elementos más importantes son los elementos de distribución de energía, que son los que interconectan el resto de elementos de un CPD, ¿no? En este sentido, tenemos varias opciones de distribución de energía y hemos ido evolucionando también.
Partimos de la manera tradicional que mediante cableado alimentábamos todos los componentes. Este sistema, con el crecimiento de los centros de datos, cada vez resulta más farragoso, ¿no? Pues es difícil identificar qué cable alimenta qué y al final acaban estando todos más enredados. Existe un segundo modelo en el cual incorporamos algunas de las protecciones enracadas dentro de los propios módulos de rack, y aquí al final simplificamos el cableado dentro de los racks, pero en la parte exterior del data center seguimos teniendo mucho cableado. Entonces, por lo que nosotros realmente apostamos, y especialmente con el incremento de potencia que estamos viendo en los CPDs, por lo que apostamos es por la canalización prefabricada, ¿vale? Que va a permitir alimentar todo el centro de datos de manera mucho más limpia, ordenada, segura y versátil. Entonces, con esto voy a dar paso a mi compañero Juanma, que va a explicaros más en detalle cómo la canalización prefabricada ayuda a que el centro de datos sea más también eficiente, cómo se puede, digamos, personalizar más, ¿no? Y cuáles son las ventajas de este tipo de canalización. Pues muchas gracias, Lucía, por esta charla tan interesante. Y bueno, sí, ahora me toca a mí. Bienvenidos a todos al webinar. Voy a ver si comparto correctamente. A ver, aquí compartir. He picado compartir sonido. Bien. Vale, pues yo básicamente voy a profundizar un poquito más en lo que es la distribución descentralizada con canalización eléctrica prefabricada, ¿vale? Y os presentaré la nueva canalización eléctrica prefabricada que vamos a lanzar, que estamos lanzando ya al mercado. Es una canalización que se llama iLine Track, ¿vale? Y está diseñada específicamente para data centers, y en concreto para alimentar las líneas de racks dentro de las salas IT de un data center. ¿Ok? A ver. Vale. Bien, un poco profundizando también o completando un poquito lo que estaba comentando Lucía, una de las mayores preocupaciones, si no la mayor, de un gestor en un data center es la continuidad de servicio, lo que son los tiempos de inactividad o lo que son los niveles de redundancia, ¿vale? De hecho, los data centers, la clasificación de data centers, pues viene dada por el nivel de redundancia de sus componentes, ¿vale? Y entonces hay que tener mucho cuidado en lo que es las fases de diseño, ejecución, explotación y mantenimiento del data center, ¿no? Y en este aspecto, pues una distribución eficiente, pues a través de una distribución descentralizada con canalización eléctrica prefabricada, por ejemplo, pues nos aporta soluciones modulares y compactas. Luego también todos los data centers pues ya tienen sus sistemas redundantes, sus circuitos redundantes, con fuentes redundantes, con equipos como UPS o grupos electrógenos. También es muy importante realizar un monitoreo inteligente de nuestra instalación, pues tanto para supervisar tanto la energía como la temperatura, para hacer una gestión más eficiente del data center. Y por último estaría el mantenimiento preventivo, ¿no? El poder hacer pruebas preventivas y además no invasivas. Estoy pensando en termografías, por ejemplo, que se adaptan muy bien a lo que es la canalización, pues sería muy conveniente, ¿no? O sea, en total, lo que estamos buscando siempre son soluciones que sean eficaces, fiables, flexibles, escalables y sobre todo también seguras, ¿no? Y en este aspecto, en este sentido, la canalización eléctrica prefabricada se adapta perfectamente a estas necesidades, ¿no? ¿Y cómo se adapta, ¿no? Sobre todo y principalmente
ayuda a realizar una distribución descentralizada muy buena en los data centers, ¿no? Como veis aquí he hecho una pequeña comparativa entre la solución centralizada con la solución tradicional de bandeja y cable, y a la derecha pues tendríamos la distribución descentralizada por canalización eléctrica prefabricada. Ya observamos que, bueno, por el concepto que tiene la canalización, pues su instalación va a ser mucho más rápida, ¿vale? El tiempo de montaje estamos hablando en que va a ser el 50% más rápida de instalarse que no la tradicional. También estamos hablando de una solución escalable. Gracias a su concepto modular vamos a poder ampliar y modificar nuestra instalación de una forma muy, muy sencilla. Incluso vamos a poder realizar tareas bajo tensión. Por ejemplo, si queremos ampliar un rack, pues únicamente tenemos que montar un cofre, teniendo en tensión la línea, montamos un cofre con la protección y alimentación a ese nuevo rack y lo conectamos en muy pocos segundos, como veréis más adelante. Y luego estamos hablando de un sistema muy fiable, porque lo que estamos haciendo es evitar esa concentración de puntos de fallo que pueda tener pues un cuadro con tantas protecciones en un cuadro general. A ver. Bien, otros dos aspectos que proporciona la canalización eléctrica prefabricada y la distribución descentralizada es la flexibilidad, ¿no? El poder ubicar los componentes de distribución eléctrica estratégicamente en lo que es el edificio, adaptándonos a las necesidades de la carga y también al espacio disponible que tenemos en el edificio. Y por otro lado, la seguridad, ¿no? El reducir esa dependencia del único punto de distribución, pues va a minimizar también el impacto de posibles eventos indeseados, ¿no? Y por último, a nivel de distribución descentralizada con canalización eléctrica prefabricada, pues lo que es la eficiencia, ¿no? Con el Canalys, con el concepto de un único conductor por fase, pues como veis, la disipación térmica pues, hace que tengamos un mejor rendimiento y que se reduzcan mucho las pérdidas por transmisión. Bien, el alcance de la oferta de canalización eléctrica prefabricada de Schneider Electric para los data centers pues es muy completa y va desde, digamos, aplicaciones fuera de la sala IT como dentro de la sala IT, ¿vale? Entonces, fuera de la sala IT utilizamos generalmente canalización de fuerte potencia para esos enlaces que unen equipos como transformadores a cuadro general, de grupo electrógeno a cuadro general, de cuadro general a UPS o a cuadros de distribución, o ya las líneas que van y entran en las salas IT para, digamos, alimentar a las líneas secundarias que ya alimentan a los racks. Estas líneas fuera de las salas IT, como os decía, tenemos dos modelos de canalización de fuerte potencia. Uno es el Canalys KT con una envolvente metálica, ¿vale? Y el otro es el Canalys KR con una envolvente de resina epoxi, que se utiliza básicamente para aplicaciones en el exterior, ¿eh? Estamos hablando que normalmente los grupos electrógenos en un data center están en el exterior, ¿vale? Pues el KR se adaptaría perfectamente a este tipo de aplicación. Ambos modelos tienen un rango de potencia de 800 a 6.300 amperios y tenemos versiones tanto en cobre como en aluminio. Luego, ya dentro de las salas IT, para alimentar y proteger a las filas de los racks, tenemos dos modelos. Un modelo que sería el Canalys KS, que tiene un rango de potencias de 100 a 1000 amperios. Es una canalización de concepto cerrado. Y luego tenemos el nuevo Canalys iLine Track, que es el que os voy a presentar a continuación, que es una canalización con un rango de potencia de 250 a 630 amperios con un concepto de canalización abierta. ¿Qué es esto de canalización cerrada y canalización abierta? Canalización cerrada se refiere a una canalización
que sus conductores están dentro de una envolvente totalmente cerrada y que los puntos de derivación, donde vamos a poder conectar los cofres de derivación que protegen, que protegen y alimentan a cada uno de los racks, en este caso, ¿vale? Esos puntos de derivación están equidistantes, pues cada medio metro o cada metro a lo largo del canalís, ¿vale? Mientras que la canalización con concepto abierto es una canalización que tiene una de sus caras, la tiene abierta, ¿vale? Para que podamos conectar los cofrets directamente y en cualquier punto de la línea, ¿vale? Concepto cerrado tenemos puntos fijos equidistantes y en concepto abierto podemos conectar los cofres en cada o donde queramos en cualquier punto de la línea, ¿vale? Bien, ya hablando de lo que es el I-Line Track Busway, pues cualquier línea de este tipo de solución, de material, nos vamos a encontrar con elementos comunes, ¿no? El primer elemento sería lo que es la alimentación, por donde vamos a alimentar a nuestra línea de I-Line Busway. La alimentación, tenemos dos modelos, la alimentación directa, ¿vale? Sin protección ninguna, que llegamos con el cable y conectamos a un terminal directamente, o bien tenemos una alimentación con un elemento de protección, un NSX, un interruptor de caja moldeada de Schneider, y además incorpora también un power meter para tomar medida y poder escalar luego con comunicación a niveles superiores de un BMS, por ejemplo, del edificio, ¿no? Los tramos rectos, que son los que permiten distribuir la potencia, la energía a lo largo de la canalización. Los codos, pues si tenemos que salvar algún obstáculo o algún desnivel. Los cofres de derivación, que son los que nos van a permitir proteger y alimentar a cada uno de los racks. Las fijaciones, que nos ayudan a soportar la canalización a la estructura del edificio, y luego el terminal de cierre, que es un elemento que evita que nadie pueda llegar a acceder, digamos, a las partes activas, a los conductores activos de la canalización. A la derecha veis un cuadro con las características principales de esta canalización, el I-Line Track. Tiene tres calibres, 250, 400 y 630 amperios. Su tensión de aislamiento es de 1000 voltios. La intensidad de cortocircuito, pues ya la veis ahí para cada uno de los modelos. La polaridad va a ser de 3 fases más neutro más tierra. Y la tierra, el conductor de protección, vamos a tener dos opciones. Una es utilizar la envolvente como conductor de protección. La envolvente, en este caso, en este tipo de canalización, es con una envolvente de aluminio. Y luego tenemos la otra versión, que es utilizando un conductor adicional de cobre de sección mitad de la fase. Es un conductor adicional al resto de conductores. Luego, su grado de protección de base es IP20, ¿vale? Pero se le puede poner una tapeta donde van esa cara, digamos, abierta que os decía. Si ponemos una tapeta que tenemos, pues podemos convertirla en IP42. Es una canalización que, si bien la fabricamos, Schneider Electric la fabrica en China, es una canalización conforme a normas europeas, en concreto a la norma de canalización eléctrica prefabricada, la 61439-6. Los cofrets de derivación, vamos a tener 3 tamaños de cofrets, hasta 128 amperios. Aquí pongo 63, pero es porque utilizamos toda la paramenta que metamos va a ser carril DIN, ¿vale? Y de la gama, digamos, de la gama Acti9, con lo cual estamos limitando, y entonces en ese cofre de 128 lo que podríamos colocar son dos interruptores, dos salidas, digamos, de 63 amperios cada una trifásica. El aislamiento entre conductores es de clase B, la carcasa, como os decía, es de una aleación de aluminio, y el color que viene de base es un RAL 9003, que es un blanco, el mismo blanco que utilizamos pues, justamente para la gama de Acti9 de carril DIN de interruptores de Schneider.
La propuesta de valor de esta nueva canalización I-Line Track. Principalmente una implementación rápida. Las conexiones, vamos a poder conectar cofrets de derivación en caliente, quiero decir en tensión, sin cargas, pero con tensión en la línea. Esto quiere decir que no vamos a tener tiempos de inactividad en nuestra instalación. Es un concepto plug and play. Los cofres de derivación los vamos a poder conectar en muy pocos segundos, como veréis ahora en un vídeo demostrativo. Y tanto, como os decía, la conexión de los cofrets como la conexión entre elementos de línea del I-Line Track se va a hacer muy fácil y muy rápidamente. También aporta esta solución, es una solución fiable y eficiente. ¿Por qué? Bueno, pues aparte de que está certificada, como os decía, por normas europeas, es fiable porque su diseño es infalible, ¿vale? Vamos a poder conectar los cofrets y las uniones de forma infalible. No vamos a poder conectarlas de una manera que no se pueda, ¿vale? Entonces solo hay una manera de conectarse y nos va a dar esa seguridad a la hora de trabajar, ¿no? También tiene un extraordinario comportamiento anticorrosivo gracias a una película de polvo epoxi que se le aplica a la envolvente y el aislamiento pues también de clase B pues también mejora el rendimiento de aislamiento. Y es una canalización eficiente porque utiliza conductores de cobre de alta conductividad y los contactos también son muy buenos. Son contactos de cobre plateado y son los mejores contactos que hay en el mercado. Y el monitoreo también inteligente, ¿no? La canalización tendrá la opción de poder hacer monitoreo tanto de energía como de temperatura, ¿eh? Algo importantísimo también dentro de las salas ITEN, la temperatura, pues también podremos realizar. Como os decía, a nivel de normas de fabricación, pues tenemos la norma de fabricación de canalizaciones, que es la 61439-6, pero como conjunto de aparamenta de baja tensión, pues también cumplimos con la 61439-1 y 2. Todos los calibres, lógicamente, están certificados y tanto la canalización como los cofres de derivación se han ensayado en conjunto, ¿vale? Como un único sistema. Y por supuesto Schneider pues siempre está alerta de las novedades del mercado pues para ir actualizando sus gamas de productos. Como os decía, una de las grandes ventajas es la conexión en caliente de los cofres de derivación. Estos cofrets se van a poder instalar y plug and play muy rápidamente, como veremos ahora dentro de un par de slides, en muy pocos segundos. Tiene dispositivos de verificación de que realmente el cofre ha quedado perfectamente instalado y también, como estamos hablando, tiene un diseño infalible conforme solo puedes instalarlo de una manera, no te puedes equivocar a la hora de instalarlo. Lo mismo pasa con la unión entre elementos. La unión entre elementos es un monobloque pues que también tiene un diseño infalible, solo podemos instalarlo de una manera. Y ese monobloque pues tiene una doble tuerca que bueno, apretamos con una llave, apretamos la primera tuerca y cuando rompe la primera tuerca pues nos está garantizando que el par de apriete es el correcto. Siempre nos queda una segunda tuerca pues para aflojar con una dinamométrica y volver a apretar, ¿vale? Y el contacto, como os decía, a doble cara, pues garantiza un contacto perfecto eléctrico y mecánico también, ¿vale? Otra de las novedades, de las grandes patentes que incorporamos con este tipo de canalización son las pinzas de los cofres de derivación, que son unas pinzas elásticas que se insertan perfectamente en la ranura del conductor. El conductor, digamos, tiene una forma en forma de U invertida, ¿vale? Y entonces esas pinzas elásticas, como veis en el vídeo, pues se insertan y se van
se van ajustando perfectamente a las paredes del conductor, garantizando un contacto eléctrico perfecto. Aquí os voy a enseñar el vídeo. El vídeo, estar atentos porque dura muy poco por la rapidez de instalación del cofre, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo. Veis el operario como lo inserta, baja las lengüetas y ya lo tenemos conectado. Sube la lengüeta a la posición, tira del cofre y ya lo tenemos. Como es muy rápido, lo voy a pasar una segunda vez para que lo veáis, porque si parpadeáis os lo perdéis. Veis aquí cómo lo insertamos, ¿vale? Baja las lengüetas para anclarlo mecánicamente a la canalización. Aquí lo saca de una forma muy rápida. Bien, resumiendo, las características principales de la canalización I-Line Track. Tiene conductores de cobre de alta conductividad, la carcasa es de aluminio, con lo cual estamos aligerando el peso. Tenemos opciones de diferentes colores, lógicamente pues tendrá un plazo y un precio especial, si tiene un color diferente al estándar. El diseño es muy compacto, luego veremos algo de dimensiones para que veáis lo pequeña que es la canalización. Y ese revestimiento de polvo epoxi que os decía que se aplica sobre la carcasa, pues favorece mucho el rendimiento a nivel de anticorrosión. El aislamiento también de clase B también mejora el rendimiento de aislamiento de la canalización. Y lo que no sé si os lo he comentado, pero la carcasa de aluminio tiene a lo largo, tiene unas ranuras que podemos aprovechar para llevar buses de comunicación o incluso buses de fibra para el monitoreo de temperaturas o de energía, ¿vale? Bien, los cofres de derivación. Vamos a tener esos 3 tamaños que os adelantaba. Los cofres se van a suministrar vacíos y luego el cliente va a meter dentro de los cofres la paramenta que considere oportuna. La paramenta como interruptores de protección, luego las tomas de corriente que pueden ser aéreas o pueden estar empotradas en el cofre, como se ve en la foto de la derecha, y luego pues elementos de medida también, centralitas de medida, unidades de medida, pues para la supervisión de consumos de energía, ¿no? Bueno, Xavi no ha hablado de Construction, yo tampoco voy a hablar mucho, ¿vale? Pero sí que tengo esta slide donde, bueno, esta nueva canalización, I-Line Track, pues no deja de ser un producto conectado de Schneider Electric y por lo tanto está dentro del paraguas de las arquitecturas digitales de Construction, ¿vale? ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues aquí tenemos, digamos, un esquema básico de cómo se haría. En color azul, pues representamos lo que sería el cofre de derivación, donde tenemos la paramenta de protección, más luego también unos contactos auxiliares que nos van a permitir saber si el interruptor está abierto o cerrado, y luego los medidores de energía. Todos estos cofres se van a ir, digamos, uniendo en serie, ¿vale?, para luego acabar en una pasarela para, digamos, elevarlo a un bus Ethernet y a partir de ahí, pues ya llevar toda esa información a elementos superiores de gestión del edificio, a DMS, etcétera, ¿vale? Y en cabecera también, en lo que es la alimentación, como os decía, tenemos un tipo de alimentación con protección y con un PM, un power meter para medir energía. Ahí también podremos conectar ese power meter con una pasarela para también elevarlo a niveles superiores de gestión del edificio, ¿vale? A nivel de monitoreo de temperaturas, vamos a tener 2 opciones. Una opción sería esta, a través de unas pastillas imantadas que se colocan generalmente cerca de las uniones, que digamos serían los puntos más calientes de la canalización, entre comillas, ¿vale? Estos receptores o emisores, en concreto son emisores, lo que harían es transmitir valores tanto de temperatura como de humedad a través de comunicación Zigbee y transmitirían esa información a un concentrador que a partir de ese concentrador también podríamos elevar a elementos de gestión más complejos, ¿vale?
Y el segundo modelo sería, pues, a través de fibra óptica, también se puede monitorizar lo que es la temperatura de la canalización a lo largo de toda la longitud, ¿no? Hay dispositivos que realizan estas tareas. Por lo tanto, no estamos, la canalización eléctrica prefabricada, no estamos hablando solo de una solución de distribución de energía, sino que también nos va a ayudar a la gestión eficiente de nuestro data center, pues como hemos visto, tanto con el monitoreo de energía como de temperaturas. Bien, a nivel de dimensiones, pues como os decía, son muy reducidas realmente, ¿eh? Estamos viendo aquí las secciones de los dos modelos que tenemos, uno sin conductor de protección y otro con el conductor de protección. Entonces, para 250 y 400 amperios, la altura del bueno, de la canalización, I-line track, es únicamente de 51 milímetros. Estamos hablando de 5 centímetros, es mínimo. Para 630, bueno, subimos a 58, casi 6 centímetros. El ancho sí que es siempre el mismo, son 140 milímetros cada modelo, pero hablamos de 6 centímetros solo de altura, que ocupa realmente muy poco. Los elementos rectos se van a suministrar en elementos estándar de 3 y de 1,2 metros, el 1,8 no, ¿vale? Pero sí que podemos hacer luego elementos a medida también entre 600 y 3 metros, entre 0,6 y 3 metros, ¿vale? Los cofrés, como os decía, tenemos estos tres modelos, estos tres tamaños. Vamos a poder sacar 3 hasta, incluso en el último, hasta 4 salidas de un único cofre. El pequeño tiene una ventanita para 10 módulos y el grande y el mediano tienen ventanitas de 12 módulos. Abajo vemos las distancias que tenemos que dejar entre cofrets, pues para poder manipular esas pestañas que hemos visto durante la instalación, ¿vale? Hay que dejar unas distancias mínimas. Pero bueno, en 3 metros podemos colocar 5 cofrets perfectamente, que es, digamos, la capacidad que nos exige pues, el modulaje de los racks, que sabéis que son de 600, pues en 3 metros vamos a tener 5 y podemos colocar 5 cofrets sin ningún problema. Y por último, os quería comentar un par de asuntos que hemos hecho a nivel mundial. El primero se ha hecho en Indonesia, porque es una canalización que ya lleva unos años comercializándose en China, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos asuntos fuera de China, ¿de acuerdo? Este sería uno, que es el Harishma Data Center. Es una instalación con más de 3.000 de racks, con más de 1.300 metros de canalización I-line track de 250 amperios, que son unas 68 líneas y con más de 2.000 cofres de derivación. Son realmente data centers, mega data centers, ¿no? Otro en Arabia Saudita, en Saudi STC Data Center, con 3.600 racks, 240 líneas de I-line track de 400 amperios, con más de 2.700 metros y más de 3.600 cofres de derivación. Deciros en este aspecto que Schneider Electric España ha sido bueno, pionero en este tipo de solución y este año estamos ya ejecutando en España, es la primera obra en toda Europa, estamos ejecutando en España una obra en Madrid, un data center en Madrid, donde hemos suministrado más de 720 metros de canalización de I-line de 630 amperios, con más de 1.100 cofres de derivación y son, creo, 48 líneas en total, ¿vale? Por temas de confidencialidad, pues no os puedo decir el asunto, pero creo que en breve podremos ya decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que en Europa el primer asunto que se ha hecho ha sido aquí en Madrid. Y con esto cierro mi presentación. Ahora, si queréis, podemos ya entrar en el tema de preguntas.
Genial, pues nada, muchísimas gracias Lucía, muchísimas gracias Juan por esta presentación tan interesantísima sobre estos temas ahora de los racks y todo lo de data centers y de cómo se puede gestionar mejor y de forma más eficiente la energía. Y como bien ha comentado Juan, vamos a pasar al turno de preguntas. Ahora mismo no hay ninguna pregunta. No sé si alguno lo queréis plantear, las podéis plantear, como hemos dicho, a través del turno de preguntas y respuestas, o sea, a través de la opción de preguntas y respuestas que tenéis bajo vuestras pantallas. Bueno, Nos lo han dejado clarísimo. sí, sí, la verdad que sí, ¿eh? O sea, yo no tengo dudas. Después de eso, ninguna duda. No, pero bueno, de todas formas, si eso, vamos a empezar a comenzar a explicar un par de cosillas rápidas y demás, y por si mientras entra alguna pregunta y si no, lo damos por finalizado, si os parece. Perfecto. Pues nada, comentaros, bueno, los veteranos y veteranas también lo sabréis, pero vosotros vais a recibir la presentación y la grabación del webinar en los próximos días en vuestros correos electrónicos, ¿vale? Los próximos días es una fecha un poco generosa, me refiero. No, entre que recopilamos la información y demás, no tardamos un poquito en tenerlo todo, ¿vale? Lo digo porque no está, digamos, disponible al día siguiente, ¿vale? Que sí que es verdad que luego algunos y algunas nos enviáis correo, pues para deciros eso, que a lo mejor tardamos una semana, un par de semanas entre que recopilamos, montamos y podemos enviároslo, ¿no? Para que lo sepáis. Por supuesto, podéis seguir escribiéndonos y preguntándonos cuándo va a estar disponible, pero vamos, os aviso que digamos, no es algo que pase de forma inmediata. Tenemos una pregunta, ¿vale? Ahora os cuento el resto de cosas. Mira, Marcos nos dice, todo muy interesante. ¿Hay data centers refrigerados por agua? Esta Un momento, sí. pregunta... Eh, entiendo que esto va para mí. Eh, sí, la refrigeración líquida es algo que ya va a empezar a llegar, ¿vale? Pero todavía está, bueno, llegando, ¿no? Todavía estamos evolucionando hacia la refrigeración líquida, pero efectivamente es un concepto que sí, que está eh, que sí que está llegando, sobre todo para los chips o los servidores que tienen mayor densidad, ¿no? Mayor potencia y que ya la refrigeración por aire no es suficiente. Digamos que el intercambio térmico entre esos chips el aire eh, no es suficiente. Entonces sí hay sistemas en los que incluso metes el servidor entero en piscinas de aceite y entonces es el aceite el que va cambiando para hacer ese intercambio de calor. Pero bueno, en definitiva sí que es algo en lo que ya estamos trabajando, ¿no? Para traer. Genial, pues muchísimas gracias Marcos, muchísimas gracias Lucía por la respuesta. Un asistente anónimo nos comenta, me gustaría explicasen cómo se consigue una eficiencia de un 99% en un SAI con un bypass estático sin transferir las perturbaciones de la red a la carga. Vale, esto es una pregunta muy común, ¿no? Aunque estamos trabajando a través del bypass estático, lo que realmente tenemos es nuestro inversor bidireccional lo que va a hacer es inyectar una corriente, ¿vale? Que va a compensar la corriente con perturbaciones que vienen de la carga. Entonces, aguas abajo, realmente nuestros equipos, ¿vale? Nuestras cargas no van a ver esa perturbación porque estamos corrigiendo con esa corriente inyectada. Y de hecho, también estamos hasta corrigiendo armónicos, el 3, el 5 y el 7, que son los armónicos que más afectan normalmente a nuestras cargas electrónicas, pues también nos estamos corrigiendo con esa corriente inyectada, ¿vale? Entonces, todas esas pequeñas diferencias de tensión, de armónicos, de corriente que pueda haber, esas perturbaciones que puedan venir de la red, ya las estamos corrigiendo, inyectando esa corriente que corrige la onda, ¿vale? No sé si queda claro. Perfecto, yo creo que sí. De todas formas, asistente anónimo, si tuvieses cualquier otra duda, puedes comentárnosla. Muchas gracias, Lucía. Carlos García Medialdea nos dice, ¿estos dispositivos están en la web de Schneider Electric?
No sé muy bien a qué dispositivos en Claro, concreto sí, porque Claro. son, igual pero entiendo si que nos sí. pudieras entendemos Sí. que sí, pero no sé exactamente si son más los que ha explicado Lucía, los que ha explicado Juan, no sé. En cualquier caso, todo es producto de Schneider, ¿eh? Entonces, el producto de Schneider sí que está todo en la página Todo en la web. web, ¿no? Teórico. Sí, nosotros con el iLine Track justamente estamos ahora en pleno lanzamiento y entonces, sí, ayer justamente ya abrimos la web de este nuevo producto, la abrimos ya al público. Y en cuanto a el iLine, estamos trabajando en el... Perdón, dice que se refiere a todo lo que habéis visto A hoy en todo. general. Vale. Sí, sí, sí. Todo eso está en la web porque al final es todo producto de Schneider, tanto la parte de canalización como la parte de climatización, UPS, todo esto está en nuestra web. De hecho, bueno, podríamos incluso dejaros el contacto, ¿no? Yo no tengo problema en dejaros mi correo electrónico, pues si tenéis alguna duda o queréis profundizar en algún producto en concreto, nos podéis escribir y entonces ya os damos soporte a partir de ahí. Y lo que comentaba Juan Bautista, que ahora acabamos de incorporar lo del iLine, lo que ha explicado él. Y en cuanto a las especificaciones técnicas en el software, no te rías, César, de Construction Specification, lo tendremos, que te veo, lo tendremos ahora en el futuro, ¿vale? Es que lo habíamos hablado con César al principio, antes del webinar, ¿no? Pues lo estamos ya trabajando para incluirlo dentro del software, ¿vale? Esto sí que aún no lo tenemos, ¿vale? Perfecto. Jacobo Díaz nos dice, buenos días, muy interesante la presentación. Habéis dado un dato de economía del montaje, reduciendo al 50% las horas de instalación respecto al cableado convencional. ¿Tenéis referencias de diferencias de coste? Bueno, no tenemos referencias, ¿vale? Porque sí es verdad que la solución tradicional de cable y bandeja, pues sobre todo el cable, fluctúa mucho a lo largo del año, fluctúa mucho sus precios, ¿vale? Lo que sí podemos decir que nosotros solo subimos una vez la tarifa al año, ¿vale? Pero sí que os puedo decir que el diferencial de lo que es producto duro, puro y duro, pues lógicamente la canalización está por encima de la solución tradicional de cable, pero no mucho más allá. Quiero decir, como máximo estaremos un 20%, ¿vale? Algo más caros que la solución con cable. Pero bueno, vistas las ventajas que tiene la canalización, yo creo que ese 20% se puede considerar muy poca la diferencia. Genial, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Jacobo, por tu pregunta. R. Fernández dice, ¿ya no se utilizan arquitecturas no modulares de UPS? Bueno, realmente sí que existen todavía, ¿vale? El concepto monolítico de UPS, pero es verdad que sí que se intenta siempre ir hacia la modularidad, ¿no? Porque al final es muchísimo más versátil y permite adaptar mucho mejor, digamos, una gama de UPS a una instalación o unas necesidades concretas de una instalación. Entonces, aunque siguen estando en el mercado, ¿vale? Pero sí que la tendencia es más a ir a UPS modulares. Genial, muchísimas gracias, Lucía. José Luis nos dice, ¿en algún caso que tenga que salir al exterior tiene la protección adecuada la canalización? Sí, correcto. Como os decía, tenemos el modelo de Canalis KR, es una canalización con un grado de protección IP68. ¿De acuerdo? Es un grado pues, ideal para aplicaciones en el exterior. Tiene la envolvente, en lugar de ser metálica, es una envolvente de resina epoxi. Genial, muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, José Luis, por tu pregunta. Y bueno, tenemos una última pregunta de asistente anónimo que nos dice, he entendido que se puede utilizar la envolvente de la canalización como conductor de tierra. ¿Es así? Supongo que la envolvente metálica como parte de la estructura de la canalización se pone a tierra, pero no debería utilizarse como conductor que ha de llevar un conductor dedicado a tal fin. ¿Es así? A ver, generalmente en los data centers siempre se instala un conductor adicional de tierra, ¿vale? Se requiere una mayor sección de tierra. Correcto, sí. Perfecto.
Pues, bueno, acaba de entrar otra. Vamos a responderla si os parece. Bueno, Miguel Ángel nos da las gracias a varios asistentes que han hecho preguntas que han dado las gracias, ¿vale? Asistente anónimo nuevamente pregunta: ¿qué autonomía tiene la UPS modulares? ¿Necesitan respaldo de grupo electrógeno? Electrógeno. A ver, las autonomías dependen mucho de la potencia del equipo, ¿vale? Y realmente de las baterías que pongamos, ¿vale? De la autonomía que necesitemos. Entonces, nosotros podemos adaptar el número de baterías y el tipo de baterías, por supuesto, a la autonomía necesaria. Ahora bien, si tenemos potencias muy altas, las autonomías suelen ser más limitadas porque muchas baterías al final tienen mucha huella y no es eficiente. Entonces, dependiendo de la potencia de la que estemos hablando, es más fácil poner largas autonomías o menos y, por supuesto, si estamos buscando muy largas autonomías, hablamos de horas y altas potencias, sí que es recomendable el respaldo del grupo electrógeno. En cualquier caso, esto hay que estudiarlo caso a caso y entonces hay que ver la instalación concreta y las necesidades concretas. Y por eso también decía esto, que os dejaré mi correo para que me lancéis consultas concretas y podamos estudiarlo para el caso concreto que tengáis. Genial. Pues muchas gracias, Lucía. Bueno, ha entrado una última que creo que estaba en el chat, así que vamos a responderla. Ya como última pregunta de este webinar, que parecía que no iba a haber preguntas y al final ha habido unas cuantas, ha suscitado ahí el interés de cuestiones. Para instalación de asistente anónimo, dice: para instalación de las canalizaciones prefabricadas, ¿se necesita que el recinto disponga de unas alturas mínimas para poder instalarlas? ¿Se podrían instalar bajo suelo técnico? No se requiere de distancias, a ver, se requieren distancias mínimas. Sí, normalmente pues, nos separamos de lo que es el techo, nos separamos unos 10 centímetros pues, para que el operario pueda meter la mano para poder apretar lo que son los bloques de unión, ¿vale? En falso suelo, este modelo I-Line, pues no lo veo, yo no lo veo, no lo veo. Veo más el tipo de canalización de concepto cerrado, nuestro Canalisca S. Ahí sí que hemos hecho varios centros de datos, data centers con estas aplicaciones en falsos suelos, ¿vale? Pero no esta canalización, como tiene, digamos, la parte inferior abierta para el cofre, pues sería incómodo trabajar en falso suelo con ella. Es más bien una canalización pensada para la parte alta de los racks, para ir por encima de los racks. Pero sí, medidas mínimas, en principio hay que respetar esas medidas únicamente para que se pueda trabajar e instalar correctamente y poco más. Genial, pues muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias, asistente, por tu pregunta. Y ya con eso, bueno, ya sí que cerramos turno de preguntas. Yo creo que ha sido bastante interesante y muy ilustrativo para aclarar las posibles cuestiones o dudas que podían haber quedado de la magistral exposición que habéis hecho, que no lo digo yo, lo han puesto por el chat para que lo sepáis. Y luego comentaros, nada, simplemente como estaba comentando, eso os llegará próximamente la grabación, también os llegará una encuesta, en esa encuesta de satisfacción, aparte de evaluar un poco el webinar y demás, también os pedimos que por favor nos deis información sobre futuros webinars que podáis y queráis hacer, porque esto, como siempre os decimos, tanto Xavi como yo, lo hacemos siempre por y para vosotros, para que vosotros estéis a gusto, para que vosotros os sirva de provecho. Entonces, todas vuestras intereses, todas vuestras inquietudes y opiniones son realmente bienvenidas para poder preparar las próximas temáticas. Y bueno, el próximo miércoles tecnológico que tendremos será un poco antes de Semana Santa, concretamente el 20 de marzo. No sé si tenemos sneak peek. ¿Xavi? Sabía que lo ibas a preguntar. Sí, va a ser un tema más industrial. Estaré más seguramente variación de velocidad, contactores, bueno, un poquito más industrial. Estamos cocinando el tema. Pero como os ha dicho César, por favor, dadnos temáticas de vuestro interés que creáis que podemos explicaros y estamos aquí para vosotros, o sea, a vuestra disposición. Dadnos feedback. Correcto. Y nada, ya para terminar y comentar, efectivamente, se ha comentado a lo largo de esta exposición
que pues eso, que si tenéis alguna duda, alguna cuestión, la podéis enviar también si queréis a cogiti@cogiti.es, como en otras ocasiones. Nosotros os la derivamos directamente a Juan, a Lucía, a Xavi, dependiendo de cuál sea la inquietud que tenéis. Y de todas formas, tanto Lucía como Juan, si queréis dejar vuestro correo electrónico en la presentación que nos paséis, que nosotros enviemos, para que también puedan tener tus datos de contacto y vuestros datos de contacto, pues también lo podéis hacer sin ningún inconveniente. Y bueno, yo creo que no nos dejamos nada. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí un miércoles tecnológico más y nos vemos el mes que viene. Que tengáis una buena semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.